Sí, caminando, a veces uno llega más calorado que nada, ¿verdad? Ahora imagínense con el ejercicio, ¿no cree? Así es, profesor. Está peor, dice por ahí, ¿verdad, Cales? Sí, profesor, es muy Bueno, pero bueno, es un momentito, ahorita rápido. Vamos a continuar con nuestros saberes. Y ya están dando cuenta que por el momento pues son casi puros conceptos, ¿no? Lo que se tiene que ir viendo, obviamente, pues sí se tiene que explicar. Al menos lo leemos y bueno, pues les puedo decir, ¿saben qué? Pues creo que sí se capta esto y podemos continuar así, ¿no? Y va siendo más rápido, pero creo que luego a veces sí se requiere de alguna explicación, ¿verdad? Pero vamos a poner la diapositiva de una vez para darle velocidad a esto, ¿no crees? Y más o menos para que se refresquen un ratito. A ver, ahorita ya nomás que lo visualicen, este, vamos a checar. Bien, entonces, obviamente nos quedamos en este punto, ¿no? De la relación individual de trabajo. Eh, eh, ya les había dicho que aquí nada más las relaciones entre el patrón, trabajador, trabajador, patrón, nadie más interviene, ¿sale? Nadie más hay en esa relación más que ellos, ¿no? Pero, qué es la relación de trabajo según nuestra ley federal de trabajo? Y obviamente nos dice que puede ser cualquier acto, ¿no? Cualquier actividad que le dé ese origen, ¿sí? En donde se va a prestar precisamente un trabajo y sobre todo subordinado. Pues aquí no podemos estar hablando probablemente de un albañil, probablemente de un mecánico. Si nosotros llevamos nuestro carro al mecánico, ¿le vamos a decir cómo lo haga? Entonces no sería subordinado, ¿verdad? Al menos que si nosotros somos contratistas, probablemente sí, ¿no? A un albañil le vamos a decir cómo realice cierta trabajo, ¿no? Probablemente ahí con nosotros como contratistas, ¿no? O si nosotros somos los dueños del taller mecánico y contratamos personas, algún trabajador, probablemente, ¿no? Ahí sí le vamos a decir al nuevo trabajador cómo, cómo debe de hacer ese trabajo, ¿no? Y lo estamos subordinando. Y obviamente ese trabajador pues lo va a realizar, ¿sí? A cambio de un pago, ¿verdad? De un salario. Ya hoy en día no podemos hablar de salario mínimo. Ustedes saben que ya es un salario general, ¿verdad? Antes pues sí hablábamos del salario y del salario mínimo, que de hecho nuestra ley federal del trabajo requiere esa modificación. Necesita quitar ese punto denominado salario mínimo, ¿sí? Entonces, porque inclusive ya no hay ni siquiera zonas, ¿verdad? Antes había A, B, C, ¿no? Y después ya nada más era B, y después pues ya hoy en día ya no hay esas zonas. Por eso se dice que el salario es general, ¿no? Y que con el tiempo lo quieren cambiar a unidades de medición. ¿Sabían esto? Por ejemplo, en el transporte, en el ámbito de transportes, ahí sí lo hablan de unidades de medición. Y obviamente, si a nosotros el día de mañana que se lleguen bueno, que ustedes ya no se van a jubilar, ¿verdad? Dicen que si no juntan dinerito, pues no van a tener para su vejez, ¿verdad? Entonces también tenemos que ver eso, pero las unidades de medición son todavía más barato que el salario. El salario, ¿en cuánto lo tenemos ahorita? ¿En ciento qué? Creo que en 173, ¿no, profe? Algo así. Póngale 173. ¿Y saben cuánto está la unidad de medición? Está como en 80 y tantos, casi 90. Entonces, ¿ustedes van a aceptar a que les paguen salario o a que les paguen por unidad de medición? Salario. Salario, ¿verdad? Entonces se dan cuenta cómo va haciendo. Entonces, por eso dice que
que la relación individual de trabajo es cualquier acto que le dé origen al trabajo, ¿sale? Cualquier acto, digo, puede ser precisamente a lo mejor, electricista, pintor, obrero, ¿no? Auxiliar de contabilidad, probablemente auxiliar de despacho jurídico también, pero pues si ustedes van a ser, por ejemplo, auxiliares en un despacho contable, híjole, créanme que tanto los despachos contables como los despachos jurídicos son bien negreros, pero bueno, desafortunadamente se dice que el aprendizaje o la educación pues se paga, ¿no? Porque a veces cuando hay un despacho donde va uno, por ejemplo, pues quiero yo aprender, ¿no? Queremos ser en ese momento una esponjita para que lo que nos van a enseñar, pues absorberlo todo, ¿verdad? Entonces resulta que entonces aprovechan, hacen esto, hacen aquello y tenemos que hacer muchas cosas, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en un despacho, obviamente me mandaban luego, vas con este cliente y te tiene que dar dinero, y vas con este otro cliente y te tiene que dar dinero. Y inclusive recuerdo que acompañaba a aquel señor, trabajaba creo en el periódico Excelsior, porque nos quedamos de ver allí siempre en Reforma, y él lo acompañaba a firmar, pero íbamos hasta el reclusorio Oriente. Entonces nos aventamos y él me llevaba y me traía y me decía, a ver, licenciado, este dinero que le estoy dando, ¿se lo da al patrón, al licenciado? Y digo, pues sí, sí se lo doy, porque usted siempre me dice que usted me tiene que dar dinero. No, este dinero que yo le he dado es para usted, no es para el licenciado. A él yo ya le pagué, a él yo ya le di dinero. Pues este dinero, quédeselo usted. Pues no hubiese dicho. Porque luego el licenciado me decía, ¿te dio dinero? No, no me dio dinero. Pues te tenía que dar dinero. No, pues no me dio dinero. Entonces ya sabía la trampa, ¿no? Entonces allá había una relación de trabajo, ¿sí? Subordinada, porque a mí me estaban enseñando. ¿Qué nos explicamos? ¿Alguna duda, algún comentario? Bien. Vámonos a la siguiente, donde hablamos de un contrato individual de trabajo, ¿sí? ¿Quién es tan amable de darle lectura al concepto? Yo le ayudo, profe. Por favor, Carlos. Contrato individual de trabajo. Cualquiera que sea su forma o denominación es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Gracias, es casi similar al concepto de la relación individual de trabajo. Si ustedes comparan, ahí están, ¿no? Ahora, obviamente que aquí dice que cualquier forma, ¿no?, que sea su denominación. ¿Por qué? Nosotros podemos pues contratar a alguien o alguien nos puede contratar. Y puede ser por escrito o puede ser verbalmente, si es válido. A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Sería válido que nos contraten nada más así de palabra? ¿No? ¿Recuerdan cuando estuvimos viendo lo de los contratos? Que también el Código Civil, y les mencionaba que la Ley Federal del Trabajo también lo mencionaba, que tanto el contrato escrito como verbal tienen el mismo valor. Y hemos visto cuál es la diferencia, que mejor preferimos que el contrato esté por escrito, ¿verdad? Entonces, pues ahí está, cualquiera que le dé su forma o su denominación. ¿Vamos? Puede ser verbal o puede ser escrito. ¿Cuántas veces hemos contratado probablemente a un trabajador, ¿no? Entonces, ha sido de palabra y se le ha respetado, ¿no? Sin ningún problema, todas sus condiciones de trabajo. Pero difícilmente cuando hay un conflicto, pues vamos a poder comprobar, ¿no? Ahí después les platico los asuntos laborales que he tenido de experiencia, ¿vale? Bien, ¿cuándo se presume que hay una relación individual de trabajo? A ver,
¿Cuándo se presume? Léanlo ustedes así en voz baja y ya me van a decir. Léanlo para ustedes. Pues, ¿cuándo se presume que hay una relación de trabajo? Pues desde que firmamos el contrato, desde que empezamos a trabajar con esa persona. Bien, o sea que precisamente aquí no nos dice si tengamos que firmar un contrato, tengamos, no. Dice que desde que se presenta la situación entre dos personas, ¿sí? Se está dando una relación precisamente personal de un trabajo, hasta quien la recibe y quien paga por él. Por eso se dice que hay se presume que hay una relación individual de trabajo, ¿sale? Pues a lo mejor no hubo un contrato, pero ustedes de cierta forma, o nosotros, ¿sí? Nos contrataron nada más así, sin necesidad de que existiera un documento por medio, pues ¿qué va a resultar? Pues nosotros estamos dando un servicio a otra persona y esa persona nos está pagando, ¿no? Por nuestro servicio, ¿verdad? Entonces cuando se dice que hay una presunción o se presume que está la relación individual del trabajo, ¿vamos? Y nos vamos a la duración de la relación del trabajo. Bien, esta duración de la relación de trabajo puede ser por tiempo determinado, tiempo indeterminado o por obra, ¿sí? Determinada. Bueno, vamos a hablar de una obra. Pues aquí sí podemos hablar de los albañiles, ¿verdad? Una obra. Por tiempo determinado, pues va a ser cuando nos contratan, a lo mejor ya sabemos que nada más es por 3, 4 o 6 meses, ¿no? O probablemente pueda ser hasta 8 o 9 meses, ¿sí? Hay una relación determinada. Y cuando nos contratan, no nos dicen cuándo se termina ese contrato, pues podemos estar hablando precisamente de una relación individual indeterminada. Hay lugares, hay empresas en donde en un inicio les daban a los trabajadores como primer contrato, segundo contrato, y el tercero se los daban, ellos le llamaban que ya les daban la planta, es decir, que ya iban a trabajar por tiempo indeterminado, ¿no? Por así que hasta que pasara algunas cosas, ¿no? Probablemente podría pasar que lo más les gustaría que se jubilara, ¿no? Hasta que se jubilara. Si no, probablemente hasta que lo corran, y si no, probablemente hasta que se muriera, ¿no? Entonces, podría haber pasado eso y es donde se puede dar terminada esa relación individual de trabajo. Pero es cuando hablamos por un tiempo indeterminado, ¿sale? Si nos contratan y no nos dan las estipulaciones de qué tipo de relación va a ser, obviamente que en automático, y esto lo establece la Ley Federal del Trabajo, en automático te dice que el contrato va a ser por tiempo indeterminado, es decir, por tiempo indefinido. ¿Me explico? Se tiene que establecer qué tipo de relación va a ser. A lo mejor en el caso de ustedes, pues vamos a decir por un tiempo determinado, pues hasta que se concluya la auditoría, ¿no? Para la cual nos contratan, ¿no? En mi caso, pues hasta que se termina el asunto, ¿no? Hasta que ya haya una sentencia. Es determinado, no podemos hablar de un tiempo indeterminado, porque por mucho que dure un juicio, pues siempre va a llegar a su término, a su conclusión, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos hablando. Entonces, pero en el caso de los obreros, pues va a haber esto, tiempo determinado o tiempo indeterminado, ¿vale? Si no se establecen las condiciones en el contrato, se va a considerar como un tiempo indeterminado. ¿Estamos? Estar viendo estos contratos, ¿no? Sin ningún problema. Miren,
dice que se puede determinar la relación individual de trabajo, ¿sí? Esta palabra, por favor, no se les vaya a olvidar, porque la vamos a mencionar mucho. La primerita, que precisamente, si nosotros lo checamos, aquí la voy a poner, la voy a poner con negritas. ¿Ya la checaron? Esa palabra, por favor, la voy a estar mencionando mucho y ahorita comentamos a qué se refiere. En primera, bueno, ¿cómo vamos a determinar? Pues según lo permita o la existencia de la naturaleza del trabajo, ¿no? En el otro caso, cuando se tenga que sustituir a un trabajador de manera temporal, por ejemplo, en el caso de las damas cuando están embarazadas, en el tiempo o que se retiran, obviamente pueden ser sustituidas. En el caso de trabajadores de manera general, pues obviamente cuando o tienen llevaron a cabo una cirugía o qué sé yo, ¿no? Algo de manera temporal, ¿sí? Y obviamente que la ley pues, nos va a determinar algunas otras, pero por lo regular siempre se dan esto, ¿sale? Esta palabra de cuando lo exija la naturaleza, bien, está un hospital, ¿sale? Está un hospital. Y obviamente en el hospital se va a dejar de trabajar sábado y domingo. Mañana que es día feriado, se va a dejar de trabajar. Entonces, lo que exige la naturaleza ahí, que todos los días y en todo momento el hospital debe de estar en función, ¿me explico? ¿Sí? ¿A poco les vamos a decir, ya es viernes, váyanse a los pacientes, ¿no? Y ahí van los pacientes con sus sueros y todo eso, y ahí nos vemos el lunes. Pero, ¿verdad que no? Por ejemplo, en este caso del hospital, si es día feriado, ¿se les paga el triple o algo así? Bueno, sí vamos a ver el tiempo extraordinario, pero sí a quien, por ejemplo, podría ser feriado, y es que en el seguro, ¿qué cree? En el seguro o en el ISSSTE, ellos sí manejan mucho la antigüedad. Por ejemplo, los que llegan a descansar el día de mañana, pues son los que tienen más antigüedad que los otros, ¿no? Entonces, obviamente, al que le toca trabajar, ¿sí? Pues le van a hacer firmar una guardia y de todos modos se lo van a pagar. Esto lo vamos a ver cuando hablemos del tiempo extraordinario, ¿no? Pero sí se le paga. Es como el día domingo, ¿no? La prima dominical. Sí, está bien que trabajemos 7 días, pero también la ley establece que el día de descanso, pues, por naturaleza debe ser el domingo, ¿no? Entonces, de todos modos hay esto. Y lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, ahí está. Ya saben a qué se refiere la palabra exija la naturaleza, ¿no? Es decir, si el trabajo o la actividad de trabajo permite que se descanse el día de mañana, no hay ningún problema, ¿no? Por mí yo los veo mañana, ¿no? Pero bueno, pues está estipulado en el calendario y obviamente pues hay que respetarlo. La naturaleza de nuestra actividad pues lo permite. Si fuera otro tipo de actividad, probablemente no. Alguien ya está en su trabajo y pues van a trabajar el día de mañana, ¿no? Porque casi este día feriado es pues como sí, para el ámbito educativo, ¿verdad? Ay, Gabriela va a trabajar, le van a pagar doble, ¿no? O triple, ¿no, Gabriela? Ah, ¿qué van a hacer? Estos patrones, mientras menos den, mejor para ellos, ¿eh? Créanmelo. Bueno, vamos a continuar. Hoy vamos a iniciar con el tema de la suspensión, ¿sí? Y los efectos de la relación de trabajo. Primeramente vamos a ver cuáles son las causas de donde se puede suspender esta relación de trabajo, ¿sale? Ahí lo vamos a ir, ustedes van a ir, se van a encargar de irlos leyendo en voz alta, ahí quien guste, empezamos con el número 1.
Y yo lo voy explicando, ¿les parece? Árale, adelante. Sí le ayudo, profe. Ándele. 1. La enfermedad contagiosa del trabajador. Bien, recuerden que, porque por ejemplo, muchos, oiga, el SIDA sería un motivo, bueno, pues va dependiendo, porque recuerden que hablamos de la, según lo exija la naturaleza del trabajo, obviamente si son trabajadores de un laboratorio y analizan este tipo de sangre y todo esto, pues probablemente, ¿no? Puede haber una enfermedad contagiosa, pero por ejemplo, ¿cuál podría ser una enfermedad contagiosa? Pues podría ser Hepatitis. Hepatitis, el COVID, ¿no? Lo acabamos de pasar todo esto. Entonces, cuando se habla de las enfermedades y se va a suspender esa relación de trabajo, dependiendo de que el doctor determine en la incapacidad, ¿verdad? El número de días. Número 2, La incapacidad temporal o ocasional por un accidente o enfermedad que no constituye un riesgo de trabajo. bien, bien, probablemente, pues los riesgos de trabajo son los mismos que nos manejan aquí, hablamos de accidentes o enfermedades, ¿no? Probablemente hay quien trabaja en, no sé, en un taller de carpintería, ¿sí? Y obviamente el acerrín, pues, puede hacer que las vías respiratorias se lleguen a tapar y pueda enfermarse, ¿no? Por ejemplo, los que trabajan en el ámbito de cocina, ¿no? Si van con gripa, etcétera, pues también tienen que retirarse un ratillo para que puedan ellos no contagiar o echar virus a la comida, ¿verdad? Entonces, y así es a lo que se refiere, pero es temporal, una gripa, probablemente, ¿no? A lo mejor en ese momento alguien se resbaló y temporalmente pues se va a ir a reposar, ¿no? Se lesionó el pie o la mano, qué sé yo, ¿no? En el caso de ustedes, a lo mejor trabajando ahí en el escritorio, probablemente pues tuvieron que haber utilizado en ese momento el cúter y bolas, ¿no? No se fijaron y se llevan, abren uno de sus dedos porque creo que querían investigar qué tienen adentro. Entonces, pues también igual si lo permite y si no, pues van a seguir trabajando, ¿no? Va dependiendo el tipo de accidente o enfermedad que adquiera precisamente el trabajador, ¿vale? Número 3. La prisión preventiva del trabajador sería de sentencia absolutoria. Si el trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón, tendrá la obligación de pagar los salarios que hubiese dejado de percibir aquel. Bien. Y al final ya ven que dice la número 4, dice el arresto. Sí, déjenme acomodar esto porque como que le falta algo allí. El arresto del trabajador. Bueno, ¿por qué lo leo? Me interesa para explicarles la diferencia de lo que es una prisión preventiva y de lo que es un arresto. Obviamente la prisión preventiva es cuando, pues, es una conducta más grave, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor el trabajador pues tuvo problemas y lo detuvieron, ¿no? Y pues lo que mientras están las pruebas, obviamente, pues tenemos que esperar y eso se va a suspender un momento en la relación de trabajo hasta que el juez determine qué tipo de sentencia le va a dar al trabajador. ¿Sí? Entonces estamos hablando probablemente un mes, 2 meses, qué sé yo, ¿no? Probablemente el juez dice, ¿sabes qué? La sentencia absolutoria se te ha otorgado porque no hay delito que perseguir, ¿sí? Estás absuelto de toda culpa, por eso se llama sentencia absolutoria. ¿Sí? No hubo pruebas probablemente. Lo contrario que cuando se dice que es una sentencia condenatoria. Entonces ese tiempo, por lo regular, es donde se va a suspender la relación de trabajo, pero se le tiene que informar al patrón, ¿vale? Para que él esté enterado qué situación tiene, pero, híjole, hay patrones muy delicados. Profe, pero debe de ser como que forzoso que haya sido
para defender, así como dice en el párrafo, los intereses del patrón? Puede ser, sí, porque hay quienes saben que entran, roban y a veces hay quien les sale ese de héroe y a lo mejor igual lo llegan a lesionar. Entonces están defendiendo los intereses del patrón y cuando es así el patrón debe de respetar esa suspensión que se está dando mientras se aclaran las cosas. Bien. Y el arresto es diferente, el arresto nada más, obviamente cuando se los llevan al torito, cuando los agarran regando los árboles de ahí del camellón, ¿no? Esos son arrestos, son faltas administrativas que no requieren privación de libertad. Simplemente es una infracción y se acaba. Pero cuando se trata de que no se quiere pagar precisamente la infracción, pues ¿cuánto tiempo se tiene que, por ejemplo, los que caen en el torito, cuánto tiempo se tiene que chutar? ¿Cuántos días? Nadie quiere decir, ¿verdad? 3 días, así es. Bueno, obviamente que acuérdense que el desconocimiento de la ley no exime precisamente de la responsabilidad que debemos de estar informados, ¿no? No es necesario que hayamos estado en el torito para decir cuántos días, 3 días, pero también se le tiene que avisar al patrón, ¿estamos? Una vez que ya salga, pues tiene que presentar pues, con la cara apenada, no sé, ¿ya? Con el patrón. ¿Vamos? ¿Alguna duda de la suspensión? No, por favor. Ya, bien. Vámonos con las siguientes fracciones. Número 5. Yo le leo. El cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el artículo 5 y 31, fracción 3 de la Constitución. Bien, bueno, les explico porque si los mando a que lean la Constitución, pues hay que buscarla, etcétera. Bueno, esto se refiere a cuando de cierta forma nos tenemos que enlistar al ejército, ¿no? Probablemente por si hay una guerra, nos tenemos que enlistar, ¿no? Para hacer, o si somos de la primera reserva, por ejemplo, los que acaban de terminar su servicio militar son los que están en la primera reserva. Y de allí, bueno, obviamente deben de pasar hasta los 40 años para que posteriormente pasen a la segunda reserva. Y de ahí tal vez a los 60, ¿sí? Para pasar a la tercera reserva. Bueno, desafortunadamente, tenemos lo que pasa con aquel país, ¿no? Se llevaron a las personas ya mayores, porque son ya los que se requiere para el país, los necesita el país. Entonces, a esto se refiere estos artículos, ¿no? Estar enlistados o hay que irse a enlistar al Ejército Nacional. O que nos manden, por ejemplo, en caso de alguna comisión, pues vamos a tener que ir, ¿no? ¿Vale? Lo mismo va a pasar casi con la siguiente fracción. ¿Quién es tan amable de leer? Yo le ayudo, Por profesor. favor. La designación de los trabajadores como representantes ante los organismos estatales, juntas de conciliación y arbitraje, Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas y otros semejantes. Gracias. Mire, lo que aquí podemos estar observando es que así nos manden tal vez a una comisión, ¿no? Nos van a mandar a esa comisión y obviamente puede ser para discutir lo del salario, ¿no? Lo que va a ser el siguiente año o cuánto se va a aumentar. También podemos ser comisionados para apoyar a la empresa en la participación de las utilidades para los trabajadores. Pero obviamente no quiere decir que porque nos manden a esta comisión del PTU, pues ya también vamos a tener ciertos derechos y nos creamos más. No. Simplemente estamos ahí para ver y verificar
¿sí? Que el patrón reparta lo que corresponde a cada uno de los trabajadores, ¿no? Y que lo que supuestamente, porque siempre el el sindicato, pues debe estar al pendiente de cuánto se ganó durante ese año, ¿no? Para que les toque bien el reparto de utilidades a sus trabajadores, ¿no? Y en el otro, obviamente, pues si hablamos de la Comisión para los Salarios, pues recuerden que para ver estos salarios, obviamente también se debe de ser representantes del trabajador, representantes de los trabajadores y representantes del Estado. Es una forma tripartita, ¿no? Eso es lo que van viendo. Y es a lo que se refiere esto, ¿no? Si nos mandan, ahí se va a suspender temporalmente la relación. ¿Vamos? Número 7. La falta de los documentos que exigen las leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador. Bien, esto de imputable, que ocurre, sí que cuando estamos echando la culpa a alguien, ellos lo están imputando, o sea, lo están culpando, ¿eh? Entonces, obviamente, probablemente cuando nos contrataron o se contrató al trabajador, pues en ese momento él dijo, sí, yo tengo esos conocimientos, probablemente le hicieron algún examen, le dieron ese puesto, pero obviamente si el patrón no le solicitó los documentos correspondientes, o ya te los cambian. Entonces, resulta que pues si le hace falta algún documento como comprobante de estudio, como constancia de que él obviamente sí estudió lo que está realizando, etcétera, pues va a tener que darle oportunidad a que lo vaya a tramitar, ¿no? Hay a veces en que por alguien es que tengo que ir hasta mi pueblo, a Michoacán, a Morelia, pues allá están las oficinas representativas donde pueden acudir y allí pueden tramitar la copia certificada de su acta de nacimiento. Entonces, para eso se requiere de 1 o 2 días. Entonces, a lo que se refiere, se va a suspender esa relación, ya sea por 1 día o por 2, ¿no? ¿Alguna duda? No, profe, todavía. Bien, vamos a la siguiente. ¿Sí? Obviamente, ¿en qué momento va a surtir precisamente efectos esa suspensión de la relación de trabajo? Obviamente, pues ya se los comenté, ¿sí? Casi por lo regular es desde el momento en que se le informa, en el caso de la fracción 1 y 2, ¿sí? Se le informa al patrón, ¿no? De la enfermedad. ¿Sí recuerdan la número 2? ¿Cuál era? A ver. Los accidentes. Ay, de las enfermedades. Desde el momento en que el patrón es informado, desde ese momento va a surtir efectos la suspensión, ¿vale? Entonces, si el patrón es avisado en 1 semana, pues si va a decir, oye, pues si sufrirse un accidente, ¿por qué hasta hoy me venís avisando? Pues pueda tener problemas, pero desde el momento en que se les avisado al patrón o informado, a partir de ahí empiezan a surtir los efectos de la suspensión. En el caso de la 3 y 4, pues lo mismo, ¿no? Desde que el trabajador o un familiar acredita de que está en arresto o probablemente pues no requiere de que alguien le diga, porque si él actuó conforme a los intereses del patrón, ¿sí? Y fue lesionado, pues yo creo que no se requiere de que vaya algún familiar
Y le diga, es que por defender el negocio o por creerse héroe, pues le pasó esto, ¿no? Bueno, pues el patrón ahí se va a informar y desde ese momento va a surtir efectos esa suspensión, ¿vale? En las 5 y 6, obviamente que también igual, lo mismo, ¿no? Desde el momento que el trabajador ya empieza a desempeñar esos cargos, ¿sí? Y que es informado, porque ya fue informado el patrón, a partir de cuándo se va de comisión el trabajador. ¿Me explico? Entonces, ahí empieza a surtir esos efectos la suspensión. Y en el caso de la fracción número 7, ¿sí? Lo mismo, desde que se le informa al patrón, va a surtir efectos, ¿no? Obviamente puede tener un periodo, aquí dice, de 2 meses, pero como le digo, los trámites que les mencioné, pues se lleva a cabo un día o 2 días al menos, que tengan algún problema en su acta de nacimiento y que pues no es el mismo, arregló una cosa y no. Por eso ustedes tengan cuidado con los datos de su acta de nacimiento, los aconsejo. No vayan allí con los coyotes en Arcos de Belén a que les arreglen las cosas de aquel lado del escritorio. ¿Sí? No, porque el problema no se arregla. El problema cuando ustedes en verdad van a ver al que está del otro lado del escritorio, en la oficina, obviamente se van a llevar un tiempo, pero es que ellos ven y hacen la anotación desde el libro donde está registrada nuestra acta de nacimiento, ¿vale? Los de afuera no, esos coyotes no van ni a perder el tiempo ni van a perder dinero, porque su problema va a seguir igual, ¿vale? Entonces, desde el momento en que se le informa al patrón en todas esas fracciones, va a iniciar a surtir efectos la suspensión de la relación individual. ¿Vamos? ¿Dudas? No, ¿No? profe. Y obviamente dice que se puede hablar de la rescisión de la relación de trabajo. Rescisión, yo ya se los dije, ¿sí? Es dar por terminada esa relación, ¿sale? Puede ser por parte del trabajador o puede ser por parte del patrón, ¿sí? Pero hay algunas fracciones de las cuales nos dicen, mira, se puede rescindir la relación individual de trabajo sin ninguna responsabilidad del patrón o sin ninguna responsabilidad del trabajador. O sea, no van a tener culpa, ¿me explico? Y esto lo vemos el día de mañana, ¿les parece? Viernes, profe. Mañana. No, profesor, la ley dice que mañana no. ¿Por qué no? Es que Bueno. Ahora sí, regresemos la ley, ¿no? Lo que exige la naturaleza, Bueno. profe. ¿Perdón, Alan? Lo que exige la naturaleza. Pues aquí no lo exige la naturaleza, pero pues ya está establecido en el calendario de la ESCA, ¿no? Del IPN, o en el calendario de la SEP, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, es un placer. Entonces los veo el día viernes, estamos en contacto. Cualquier cosa, pues ya saben, aquí está el celular para tener contacto, ¿sí? Y entonces, que tengan una bonita tarde. Les paso asistencia, ¿vale? Nos estamos viendo el viernes. Cendejas. Presente. No me haga caras, David te hizo caras, no se vale. Bonita tarde, Valeria. Gracias, igualmente. Yáñez, Presente. bonita tarde. Gracias. Trejo, gracias. Presente, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta el viernes, ya ven. Viernes, que tenga bonita tarde. Santos, presente. excelente tarde. Hasta luego, Santana, Presente. excelente tarde. Hasta luego. Rodríguez Sánchez, excelente tarde.